Buenos días, muchachos. Vamos a dar, por favor, un par de minutos para que más compañeros se conecten. Bienvenidas. Ya voy tomando nota de quienes se han integrado hasta el momento: Ninfa, Diana Artola, Leonor, y Dania y Sara. Solamente, por favor, vamos a dar un minuto más para que el Buenos días, resto de sus profe. compañeros se integren. Buenos días, Sara, mucho gusto. Bueno, creo que vamos a avanzar. No sé qué les pasa al resto de sus compañeros. Muchachos, el día de hoy tenemos lo que sería nuestra última clase, nuestro último encuentro, porque la próxima semana pues ya vamos a lo que es el examen. Ustedes saben de que todo lo que son las clases en modalidad virtual tienen su examen el mismo día, que es en lo que corresponde a la sesión número 12. Por eso es de que nosotros, indistintamente del horario que tengamos, vamos a tener nuestro examen la próxima semana, ¿verdad? Este día vamos a tener una clase un poquitito con bastante contenido. Sin embargo, el tiempo pues no nos va a dar suficiente como para agotar las dos temáticas que tenemos por agotar, que es primero el recurso por inconstitucionalidad, los 3 recursos por inconstitucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico contempla, ¿verdad? Y aparte de eso, nuestra última clase que consiste en hablar sobre lo que son los derechos humanos, lo que son los derechos humanos, la diferencia con los derechos fundamentales y la clasificación por lo menos de lo que existe de ellos y un poquito sobre el universalismo. Entonces, la temática para agotar esta semana es una temática bastante amplia porque básicamente consiste en la unión de dos clases. Así que, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque necesito, muchachos, que ustedes revisen muy bien el material que tienen en plataforma para que se den cuenta del desarrollo de las dos temáticas y lo estudien porque va para el examen, ¿verdad? A ver, dígame, Dania, dime. ¿Cuáles son los temas del examen de la unidad 7 en adelante? Correcto, todo lo que corresponde a la segunda parte. Okay. ¿Verdad? Todo lo que corresponde, sí. O sea, básicamente lo que corresponde a la parte procesal, que echa toda la segunda parte. En la primera nosotros hablamos sobre lo que son las garantías constitucionales y todo eso que ustedes deben de tenerlo en claro, ¿no? ¿Verdad? Pero las temáticas a desarrollar son todo lo que corresponde a lo que es la parte
la parte procesal. Muchachos, aprovecho para hablarles sobre las tareas que hicieron con respecto al ejercicio de la diáspora, ¿verdad? Miren, de las cosas más preocupantes que me encontré con eso es con el hecho de que ustedes a estas alturas, habiendo agotado Derecho Constitucional 1 y teniendo todo el material a la mano donde está plenamente identificada las leyes, la norma misma, es decir, los artículos que sustentan a cada una de esas garantías constitucionales. Aún así, me aparecieron varios ejercicios que todavía me insisten en trabajar en una ley derogada, que es la ley de amparo. Pero ustedes saben que esta ley, o por lo menos deberían saber que esta ley es derogada. Y a estas alturas, que ustedes están prácticamente ya a 2 pasos de graduarse, no puede ser de que en una materia tan trascendental como esta todavía me sigan trabajando con ley derogada. Primero. Segundo, que yo creo, porque me niego a creer de que ustedes no estén al día con esto. Entonces lo que se me ocurre pensar es que únicamente vinieron, agarraron un recurso, ni siquiera se tomaron el tiempo suficiente de adaptarlo y analizarlo y lo pusieron tal cual. ¿Verdad? Y claro, si son recursos un poquitito antiguos, pues por lógica que iban a estar basados en esta ley. Por lo menos, si utilizaron esa técnica, lo más adecuado era que lo leyeran y que lo adaptaran, ¿verdad? Que lo adaptaran a legislación vigente, que le cambiaran su nombre, ¿verdad? Que lo adaptaran, pues que lo hicieran de ustedes. Yo no les estoy diciendo de que la técnica era mala, sino simplemente que tenían que haberse tomado el tiempo suficiente para revisarlo y hacerlo, pues, o sea, adaptado a la legislación que sí está vigente. El llamado de atención, muchachos, es porque cuando ustedes ya estén dentro del ejercicio de la profesión, no van a ir, pues, ¿verdad? No se van a aparecer ante los órganos competentes para este tipo de cuestiones citando una ley que ya no existe, que ya está derogada, solamente porque copiaron un formato. Les dejé a cada uno como parte de su calificación un mensajito haciéndoles pues énfasis en el asunto. Luego, la semana anterior, que tuvimos una clase un poquito más pequeña o apresurada debido a que tenía la conferencia, que espero que les haya gustado, espero que haya sido provechosa para ustedes, ¿verdad? Nuestro invitado pues es una persona con mucha experiencia en el ramo, así que no dudo que fue una conferencia muy bonita, muy actual. Pero bueno, nuestra clase entonces nos quedó bastante corta para poder tener tiempo de asistir a la siguiente. Vimos lo que es el recurso de Habeas Data. El recurso de Habeas Data, como les decía, les he dicho en clases anteriores, es un recurso relativamente nuevo, básicamente del 2013 para acá, en el cual ya lo tenemos nosotros debidamente normado dentro de lo que es la ley. Sin embargo, anterior a lo que es ya la positivización del recurso como tal, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, estuvo trabajando en algunos intentos, ¿no? Por tratar de incluir la protección de datos personales como parte de las garantías constitucionales a través de lo que es la interpretación del derecho, que es lo que hace la Sala de la Constitución, ¿verdad? O sea, interpretar el derecho. Dígame, doña Sara. Digo, Sara. Dime, Buenos días, dime. profe. Buenos Mire, días. lo que pasa es de que este es nuestro primer recurso que hacemos, número uno. Sí. Y número dos, bueno, yo, por ejemplo, soy de primer año. No sé, pues, ahí cómo está la cosa, porque si no mal recuerdo, acaba de mencionar de que algunos están por graduarse también. Sí, Pero sí, sí. en mi caso es porque estoy en primer año y es mi primer recurso que hago en sí. Sí, comprendo. Sí, pero bueno, el manejo de lo que es, como le dijera, el utilizar una ley derogada
No hay excusa de que sean de primero o de último año. No sé si es tu caso, no tengo a la mano esos datos. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que no es excusa? Porque yo he estado compartiendo con ustedes cada una de las diapositivas de apoyo que nosotros tenemos cada semana, donde hemos tratado de resumir, ¿verdad? Todas las clases, todos los temas y con norma incluida. ¿Verdad? Ahí inclusive están los artículos que sustenta cada uno. Entonces, no hay excusa para utilizar una ley derogada. ¿Verdad? Ahora, con respecto a la creación de su primer recurso, en eso precisamente consiste el ejercicio, es decir, por lógica, en un ejercicio de este tipo, nosotros no vamos a esperar a hacer un recurso a la perfección. En primer lugar, porque tendrían que decirme ustedes cuál es la perfección, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión correcta? La redacción es un mundo propio, personal de cada quien. Lo que nosotros buscamos en estas cuestiones es que se cumplan los requisitos de fondo y de forma que la ley, ahí están establecidos, pide, ¿verdad? Para poder hacer la presentación. Luego, que ustedes vengan y agarren un recurso antiguo, un recurso que ya está hecho, que ya está presentado, es una metodología válida. Yo no les estoy criticando esa parte. La crítica o el llamado de atención es al hecho de que si ustedes tienen un ejemplo que es real, es decir, que consiguieron el recurso y esta cuestión, no se hayan tomado el tiempo para adaptarlo a la normativa vigente, para verificar que los requisitos que la ley vigente exige para la presentación se cumplan o no. Entonces, hasta más fácil resulta el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ese es el llamadito de atención. Y que nos quede pues, o sea, que nos quede como les dijera, como una lección para próximo desarrollo. En todo lo que falta de la carrera, sea poco o sea mucho, vamos a ir trabajando con la metodología de lo que es la resolución de casos, ¿no? Porque esta es una metodología que permite la interacción de nosotros ir precisamente eso, tratando de resolver, permiten que me distraigo cuando tengo que tomar nota de quienes se conectan. Nosotros tenemos que ir resolviendo precisamente diferentes problemas, porque cuando en el ejercicio eso es lo que sucede, a usted le llega el cliente y a usted el cliente le llega con un enorme colocho. Le llega a contar el cuento, ¿verdad? A contar a su manera. Usted tiene que venir y agarrar toda esa información, agarrar todos esos datos y convertirlo en un caso y darle el sentido y crear su teoría del caso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, van trabajando, pues trabajando en función de eso. Entonces, vamos a empezar ejercitándonos en ese sentido. Entonces, mi responsabilidad, muchachos, es hacerles estas observaciones. Para hacerles estas observaciones, ¿para qué? Para que en el camino vayamos nosotros mejorando en ese sentido. Nosotros en su momento pasamos también como estudiantes por nuestro propio camino empedrado, decía mi abuela, ¿no? Y el objetivo pues es irlo trabajando, pero si no se les hacen estas observaciones, simplemente dan por hecho que todo está bien, ¿verdad? Y así seguimos en el camino. Bien, retomando el tema del recurso del habeas data. Ya nosotros tenemos claro, ¿verdad?, qué es, qué derechos protege, ¿verdad?, qué tipo de garantía constitucional es. Bueno, nos quedó en el tintero que aparte de la normativa que nosotros estuvimos viendo y analizando en las diapositivas de apoyo, también debemos de tomar en cuenta la ley y el reglamento 787, ¿verdad?, que es la ley que se refiere a la protección de los datos personales. Relativamente también es una ley nueva, porque data apenas del 2002. Es decir, tenemos apenas 10 años en desarrollo en este sentido. Ok. Dentro de lo que es el procedimiento, a ver, dentro de lo que es el procedimiento, decía, dice nuestro material, dice la ley, que se debe agotar primero la vía administrativa. Ok.
En primera instancia, si usted debe recurrir a la instancia o a la institución en la cual usted ha identificado que existen datos erróneos, datos que pueden afectarle, etcétera, etcétera. Los requisitos están en la misma ley, dice Espinosa, en la misma ley. Pero la misma ley dice entonces que se debe agotar la vía administrativa. Conforme a la ley 787, la vía administrativa, después de haber asistido, o sea, haber hecho la petición a la institución que tiene los datos erróneos, es la Dirección de Protección de Datos Personales, que se encuentra aquí en nuestro ordenamiento jurídico adscrita al Ministerio de Hacienda y de Crédito, ¿verdad? Ahí es donde se debe interponer una solicitud para que nos brinden pues la respuesta adecuada. Una vez nosotros hayamos agotado esa vía, se da por cancelada la vía administrativa y ya tenemos las condiciones y los presupuestos necesarios para poder asistir a la vía jurisdiccional a través del recurso de habeas data. Como les he reiterado en otras ocasiones, este recurso, pues uno, es tan nuevo y dos, generalmente logra solucionarse a través del proceso administrativo. Hasta el momento, por lo menos hasta hace 2 años que investigamos como parte de la clase que estábamos llevando, no se habían presentado todavía casos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Eso significa de que el recurso administrativo está resultando eficiente para las personas que tienen que recurrir a él. Ok, si no hay preguntas con respecto a los temas anteriores, comparto pantalla para iniciar los temas de hoy, ¿verdad? Que son los recursos de inconstitucionalidad y vamos a hablar un poquitito sobre los derechos humanos al final, que le va a servir además como base para la clase que van a ver como estrictamente como derechos humanos, si no me equivoco, para el próximo cuatrimestre. Bien, el recurso por inconstitucionalidad. Antes de que veamos el concepto como tal, que dice la ley y todo eso, me gustaría que algunos de ustedes me explicaran con sus palabras o me dijeran con sus palabras qué es un recurso o qué consideran ustedes que es un recurso por inconstitucionalidad. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Ajá. ¿Quién me puede decir lo que es un recurso por inconstitucionalidad? Según lo que entiendo, profesora, el recurso por inconstitucionalidad es el que se da por oponerse a la constitución política o a lo que dicta la ley. Sí. Obviamente el recurso, el recurso por inconstitucionalidad es la garantía constitucional que protege la supremacía, ¿verdad?, de la norma constitucional. Y tú tienes toda la razón, es un recurso que se interpone, ¿verdad?, contra, en este caso, no contra un acto, y por eso quiero hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de un recurso de amparo, cuando nosotros hablamos de un recurso de habeas corpus, de habeas data, nosotros estamos hablando de un recurso que se interpone contra una autoridad por la comisión de un acto o de una omisión, ¿verdad?, que atente contra nuestros derechos, pues, a la libertad. Ahí vemos cuáles son los derechos que cada una de estas garantías protege. Entonces, reitero, cuando hablamos de esos recursos, estamos hablando de un recurso que interponemos en contra de una autoridad por la comisión de un acto. Reitero, acto, ¿verdad?, que ejerció esta autoridad en contra de la violación o atentó pues contra uno de los derechos fundamentales que protege esta garantía. El recurso por inconstitucionalidad
Por el contrario, ¿verdad? El recurso por inconstitucionalidad es precisamente con el que se ejerce un control de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que es el que vela porque se cumpla el principio, ¿verdad?, de superioridad normativa. La superioridad o jerarquía normativa que nos dice que la Constitución es la máxima norma, es la norma suprema del Estado. ¿Ya? Entonces, este recurso es el que lo cuida, pues, el que le da seguimiento. ¿De qué manera lo hace? Bueno, esta garantía constitucional no va en contra de un acto, sino que va en contra de una ley, de un reglamento o de un acto con fuerza de ley, ¿verdad?, que contravenga la Constitución. No sé si me explico o si he logrado explicarme con respecto a la diferencia. Es fundamental que entendamos esta diferencia, muchachos. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Verdad? Ok, es importante, ¿verdad? Vamos con un recurso de amparo. Nosotros recurrimos, ¿verdad?, contra determinada autoridad, por ejemplo, contra cualquier autoridad que cometió un acto en contra de tal y tal derecho, me lo está violentando y esto me causa cierto tipo de agravios, etcétera, etcétera. El recurso por inconstitucionalidad, por el contrario, ¿verdad?, se refiere, por ejemplo, a la creación de una ley que contravenga en su contenido a la Constitución. Yo recuerdo en el año 2013, creo que fue, 13, 14, no recuerdo bien, que se creó la ley 779, la famosa ley 779, en contra de los actos de violencia contra la mujer. Hubo todo un burum bum bum acá en el país, ¿verdad?, donde querían apelar, pues, de recurrir, perdón, por inconstitucionalidad a esta ley, por considerar que esta ley creaba una desigualdad que iba en contra precisamente del principio de igualdad que la Constitución decía. Entonces, acá tenemos nosotros un ejemplo, ¿verdad?, de cuando, si nosotros consideramos que la creación de determinada ley, como decían algunos grupos en aquel entonces, que al crear una protección específica para un sector de la sociedad, que era pues la mujer, se estaba violentando el principio superior de la Constitución, en el que decía que todos somos iguales ante la ley. Entonces, para ponerle un ejemplo, por supuesto, ¿verdad?, nada más. Se va pues en contra de lo que son leyes, reglamentos o actos con fuerza de ley, ¿verdad? Ok, entonces, acá tenemos nosotros el concepto que la doctrina y la misma ley se refiere a lo que es el recurso por inconstitucionalidad. Y dice que es el proceso mediante el cual el Estado garantiza la supremacía de la norma constitucional a través de un recurso que tenga la capacidad o que pueda impugnar leyes, normativas, disposiciones y actos con fuerza de ley, que por supuesto contravengan la Constitución, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros el concepto. En el contexto, en el marco normativo de la Constitución política, este recurso por inconstitucionalidad se encuentra desarrollado en el título tercero. En los artículos del 61 se encuentra desarrollado en el título tercero, en los artículos del 61 al 74 de la Ley de Justicia Constitucional, Ley 983. A ver, ¿cuál es el objetivo, verdad, del recurso de inconstitucionalidad? Esto lo podemos leer nosotros en el artículo 63 de la Ley 983, que dice que el recurso por inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto de la norma y que tiene por objeto el control, ¿verdad? Ejercer un control, dar un seguimiento a una ley, un decreto o reglamento que se oponga a la Constitución. Con respecto a la legitimación, esto lo tenemos nosotros regulados en el artículo 64 de la misma ley.
Cuando nosotros hablamos de legitimación, nos estamos refiriendo a quiénes son las personas que pueden recurrir por inconstitucionalidad. Y el artículo 64 nos dice que el recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier, reitero, por cualquier ciudadano o ciudadano de manera personal o a través de un apoderado, ¿no? Cuando considere que una ley, decreto o reglamento se oponga a lo que está establecido en la norma constitucional. El recurso por inconstitucionalidad se dirige contra la persona titular del órgano que emitió la ley, decreto o reglamento, ¿verdad?, que se impugna a la Constitución. Es importante también hacer énfasis en esto, ¿verdad? Es decir, el recurso debe interponerse contra una persona, lógicamente, porque el órgano como tal, por ejemplo, si nosotros vamos a recurrir de inconstitucionalidad contra una ley, ¿quiénes son los que están facultados conforme a la Constitución para legislar? Es la Asamblea, ¿no? La Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros no vamos a demandar a la Asamblea Legislativa como órgano, ¿verdad? De carácter abstracto. Tenemos que hacerlo a través de ¿qué? A través de su representante legal, que sería, pues, para el caso, el presidente, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Es decir, nosotros estamos demandando al órgano a través de su representante legal. No estamos recurriendo a la autoridad como tal. No sé si me estoy explicando con esto, muchachos, ¿verdad? Porque a diferencia de los recursos que hemos estudiado anteriormente, nosotros sí recurrimos a la autoridad, o sea, en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque es la autoridad la que ejerció, ¿verdad? O cometió un acto que atentó contra nuestros derechos. En este caso, nosotros estamos dirigiendo el recurso hacia una persona como representante del órgano. Entonces no lo estamos recurriendo directamente a él. Y si tienen duda, por favor, me interrumpen, ¿no? Pero espero de que tengamos claro esta parte, ¿no? Nosotros no recurrimos directamente en contra de esa persona, sino que estamos recurriendo, ¿verdad?, contra el órgano a través de esa persona como su representante legal. Estas diferencias entre los recursos de inconstitucionalidad y los otros tipos de recursos, a ustedes nos tiene que quedar claro, muchachos. Así que, por favor, cualquier duda que tengan, me interrumpen, ¿verdad? Para no seguir si no pasamos esta parte. Ok. Bien, entonces repito, el artículo 64 dice que estamos legitimados para poder interponer un recurso por inconstitucionalidad cualquier ciudadano, ¿verdad? A través de sí mismo, o sea, de manera personal o a través de un representante. Se interpone contra la persona, ¿verdad?, que es titular del órgano que emitió la ley, decreto o reglamento que se está impugnando. En estos casos, muchachos, la Procuraduría General de la República forma parte de lo que es la sustentación del recurso por inconstitucionalidad. Es decir, de que el órgano competente de conocer notifica a la Procuraduría General de la República sobre eso que está, sobre ese recurso que ha ingresado, y la Procuraduría, ¿verdad?, tiene intervención dentro de lo que es el caso a través de la presentación de debidos informes. Es decir, la Procuraduría General de la República tiene un pronunciamiento dentro de lo que es el proceso. El órgano competente para conocer de este recurso está establecido en el artículo 66 de la ley correspondiente, y en este caso no es la Sala de lo Constitucional sola la que tiene que resolver un recurso de este tipo, sino que por su carácter de vigilancia a lo que es la supremacía constitucional, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el encargado de conocer, tramitar, proyectar y resolver, que es todo el proceso que lleva, pues, un recurso.
¿Qué significa Corte Suprema de Justicia en pleno? Significa de que tiene que ser visto, tramitado y resuelto por todos los magistrados, por la reunión de todos los magistrados, no por su división de salas, ¿no? Con respecto al plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad, nosotros nos vamos a referir al artículo 67 de la Ley 983, donde dice que tenemos, contamos pues con un plazo de 60 días. 60 días, o sea, 2 meses contados a partir de la fecha en la cual entró en vigencia la ley, decreto o reglamento contra el cual nosotros estamos recurriendo de inconstitucionalidad. Otro aspecto muy importante, mis amores, en lo que es el aspecto del derecho son los términos perentorios. Los abogados trabajamos en todo momento del ejercicio de la carrera con términos perentorios. Todo nuestro trabajo es perentoriado, por eso la necesidad de que aprendamos desde las aulas de las universidades a cumplir con los plazos correspondientes, ¿verdad? Porque si de repente nosotros nos acostumbramos a poner excusas para la presentación de las tareas en tiempo y forma, no vamos a poder estar poniendo todas esas excusas, por ejemplo, para recurrir o frente a un juez o esto y lo otro, ¿verdad? Los plazos, la contabilidad de los plazos son fundamentales en el ejercicio del derecho. En el caso del recurso por inconstitucionalidad, la ley dice que nosotros contamos con 2 meses, o sea, con 60 días exactos que se cuentan a partir de la fecha en la cual entró en vigencia la ley, decreto o reglamento contra el cual nosotros estamos recurriendo. Bien. Igualmente, como todo recurso, como todo documento de tipo legal, se deben cumplir con determinados presupuestos de fondo y de forma al momento de la elaboración del escrito para que éste pueda ser aceptado. La ley, pues, dice de que este escrito del recurso de inconstitucionalidad debe llevar nombres, apellidos, generales de ley, bueno, y toda la identificación de la persona recurrente si se hace en forma personal y, por supuesto, si se hace a través de un apoderado legal, pues este debe estar acreditado debidamente. Ya nosotros sabemos perfectamente cómo debe acreditarse un apoderado legal. Igualmente debe llevar la identificación completa de lo que es el titular del órgano contra el cual estamos nosotros recurriendo. Debe de estar también plenamente identificada la fecha de publicación en el diario oficial y en cualquier medio de comunicación con respecto a la entrada en vigencia de la norma impugnada, ¿verdad? Es decir, la publicación y la fecha de entrada en vigencia para cuestión de la contabilidad de los términos. Igualmente, debemos de identificar debidamente cuáles son las disposiciones específicas que conforme a nuestro análisis y a nuestra petición, estas normas contravienen o contradicen lo determinado en la Constitución. Por supuesto, también nuestro recurso debe estar debidamente argumentado jurídicamente para sustentar el por qué nosotros consideramos que existe una inconstitucionalidad. Igualmente, la solicitud expresa para que se declare inconstitucional de la norma del objeto del recurso. Es decir, todo esto debe estar sumamente claro, ¿verdad? Del cuál es la norma específica que a nuestro criterio e interpretación violenta la Constitución, y vamos a solicitar por eso precisamente, ¿verdad?, que la misma sea eliminada. Debe también contener el escrito un señalamiento, un lugar para escuchar notificaciones y una dirección de correo electrónico, es decir, todas las formas de contacto por las cuales el órgano competente debe comunicarse con nosotros, pues al momento de dar el trámite correspondiente a este recurso.
Junto a lo que es el recurso por inconstitucionalidad, se debe adjuntar determinada documentación. Todo esto lo podemos nosotros encontrar en el artículo 69 de la ley respectiva, que dice de que nosotros debemos de acompañar el recurso de inconstitucionalidad, con una fotocopia de la cédula de identidad, ¿verdad?, con la cual usted acredite su calidad de ciudadano nicaragüense. Debe ir también una fotocopia del poder en el caso de la acreditación de una persona pues que nos represente. Se debe acompañar también una fotocopia del diario oficial o del medio de comunicación donde se haya publicado de manera oficial la norma, pues, contra la cual nosotros estamos recurriendo. E igualmente, pues, se deben presentar las copias necesarias del escrito, pues, para notificar a cada una de las partes intervinientes. El artículo 70 de la misma ley dice de que al recibir el recurso, ¿verdad? Se le da un plazo de 10 días para que la persona que está recurriendo tenga el tiempo de poder subsanar algunas omisiones que haya cometido en la interposición del recurso, por supuesto, siempre y cuando estemos hablando de situaciones que sean subsanables. El órgano competente, ¿verdad?, en este caso, debe señalar de manera concreta, de manera específica, de manera expresa, ¿verdad?, cuáles son las omisiones que ha logrado detectar para que así la persona que está recurriendo pues tenga el chance, tenga la oportunidad de poder subsanarlas en debido tiempo y forma. Si la persona que está recurriendo, y aquí volvemos de nuevo a los términos perentorios, si usted está recurriendo y a usted lo mandan a subsanar y le dan esos 10 días plazo para que usted subsane, pero deja pasar por las razones que sean ese plazo, entonces la Corte Suprema de Justicia simplemente da por no interpuesto el recurso. Así que para que veamos nuevamente la importancia de tener siempre en cuenta y tener siempre a la mano los términos, ¿verdad? Ok, la improcedencia del recurso o la declaración de improcedencia del recurso se encuentra estipulado en el artículo 71 de la ley 983, que nos dice que el recurso por inconstitucionalidad no procede contra la misma Constitución y sus reformas. Es decir, a ver, existe un proceso de reforma constitucional. Y puede ser que en un determinado momento usted considere que se está contradiciendo la Constitución. Pero la ley le dice de que un recurso por inconstitucionalidad no puede ir en contra de la propia y la misma reforma constitucional. Se nos va a cortar, nos volvemos a conectar inmediatamente, muchachos, por favor, para continuar.